اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل ولية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. El DES de hoy es un poco la continuación de la última jutba y tiene que ver con lo siguiente. De alguna manera a los musulmanes en esta época, y esto parte de algo que nos dijo Sheikh Abdul Qadir As-Sufi rahimahullah hace ya tiempo, es como si de alguna forma se nos propone o se nos plantea o se nos obliga o se nos define en dos extremos. O eres un terrorista, islamista, o eres alguien que se integra en el sistema, que es aceptado por el sistema. En cuanto a lo primero ya quedó claro que no tenemos nada que ver con eso, no tenemos nada que ver con lo que se llama terrorismo, que no tiene nada que ver con el Islam, que no tiene nada que ver con el yihad, que Islam no está en guerra con Occidente, entre otras cosas, porque Islam es absolutamente occidental. Al-Ándalus es occidente, Marruecos, el propio nombre Marruecos, al-Maghrib significa occidente, igual que la palabra al-Garbe, en portugués, que viene del árabe al-Gharb, es el occidente. Y los musulmanes somos una realidad, no solo en España, sino en Europa, en América, en todo el mundo. De manera que no hay tal cosa. Lo otro que se nos plantea es que aceptemos, que nos integremos, que aceptemos el sistema que hay. Y ese extremo hay que matizarlo. Allah dice en el Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, le dice a sallallahu alaihi wa sallam, y no estarán satisfechos contigo, no te aceptarán, no estarán satisfechos contigo ni los judíos ni los cristianos hasta que no sigas su milla. Y ahora le dice a sallallahu alaihi wa sallam, di, en verdad la guía de Allah es la guía. Y si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha llegado, no tendrías ante Allah nadie, ningún aliado ni ningún defensor. Existe una milla que es la milla en la que vivimos y que es una milla que procede de la civilización judeocristiana y que es una milla
La palabra milla significa sharia. La palabra milla es sinónimo de din. La diferencia es que milla es la sharia que Allah ha revelado a través de sus profetas y mensajeros, con la finalidad de conducir a la gente a la felicidad en esta vida y en la otra. El din es cómo vives personalmente, cómo pones en práctica esa milla. De manera que, de alguna forma, milla lo podíamos traducir siempre pobremente como religión, y din, yo lo solía traducir como la práctica de adoración, es la práctica de esa religión, por decirlo así. El din es la obediencia a Allah, el din es la adoración. Pero hay una milla que procede de esa milla anterior, que tiene, como todas las millas, tiene sus ritos, tiene sus creencias, tiene sus sacerdotes, tiene sus templos, y es una milla en la que no hay misericordia. Es una milla absolutamente rígida, absolutamente monolítica. Por cierto, es una milla, se pueden decir muchas cosas, pero es una milla cuyos templos son cosas como los bancos o la bolsa o cosas así, cuyos sacerdotes son los políticos que están al servicio de los banqueros, y cuyas creencias es esa democracia que lo único que pretende es perpetuar un sistema que está basado en la práctica de la usura, que todos los mensajes proféticos y divinos han condenado sin ninguna discusión. Cuando Isa alayhi salam expulsa a los mercaderes del templo, como aparece en los evangelios, los expulsa básicamente a los cambistas, a los que estaban cambiando con usura. Bueno, tenemos esa milla. A los musulmanes se nos invita a que nos integremos en esa milla, pero esa milla es contraria a la milla natural, a la fitra del ser humano. La fitra del ser humano se basa en el reconocimiento natural de la unicidad divina. Allah dice aquí: no estarán satisfechos contigo los judíos y los cristianos hasta que no sigas su milla. Y lo podríamos traducir: no estarán satisfechos la gente que profesa la milla que ha sido establecida en el mundo, con todas sus creencias, con todos sus mensajes falsos, en los que llaman a las cosas con otro nombre, que es una de las perversiones de esta época, el hecho de que las palabras han perdido su significado y que llamamos a unas cosas con un nombre que no les corresponde, porque la democracia no es democracia, no es el gobierno del pueblo, los derechos humanos no son derechos humanos, cuando en realidad los musulmanes tradicionalmente siempre hemos hablado, más que de los derechos humanos, de los deberes humanos y de los derechos de Allah. Allah es el que tiene derecho, al que le pertenece ser reconocido y ser adorado, y nosotros tenemos el deber de adorarlo. Se podrían decir muchas más cosas en este sentido. De esta ley ya también sacamos el hecho de que buscar la aceptación de la gente es uno de los signos de la ruina. Porque la gente no estarán satisfechos con nosotros hasta que no sigamos sus deseos. Y si siguiéramos sus deseos después de haber sabido lo que sabemos, después de que Allah nos haya guiado a lo que nos ha guiado, después de haber comprobado la verdad de nuestro din, entonces seríamos de los injustos. Aquel que busca complacer a la gente inevitablemente acaba cayendo en el enojo de Allah. Aquel que busca complacer a la gente inevitablemente acaba cayendo en aquello que enoja a Allah. Mientras que el que busca la complacencia de Allah, el que busca complacer a Allah única y exclusivamente a Allah, pierde la esperanza con respecto a lo que hay en manos de la gente. Hay otra aleya que la quiero comentar en relación a esa primera. Aquí dice Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim,
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الظالمين أعوذ بالله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Aquel que busca otra cosa que no sea la milla de Ibrahim, y quien desea otra cosa que no sea la milla de Ibrahim, excepto aquel que no se valora a sí mismo, aquel que no conoce su valía. Y por cierto que lo elegimos en este mundo, y ciertamente que él en la otra vida es de los justos, de los salihin. La milla de Ibrahim, tenemos que recordar qué supone Ibrahim en el Corán. Ibrahim alayhi salam es el que rompió los ídolos. Ibrahim alayhi salam es el que rompió los ídolos. La milla de nuestro padre Ibrahim implica elevar la himma, el anhelo, la aspiración, por encima de todo lo creado y dirigirnos exclusivamente hacia el Rey verdadero que es Allah, y rechazar los intermediarios y los medios, y rechazar el depender de algo que no sea el Señor de esos medios y de esos intermediarios. Parte de su milla también es abandonar el deseo por tener los asuntos bajo control e incluso la elección, y someternos por completo a las leyes, a las normas reveladas por el único, el dominante. Ibrahim alayhi salam rompió los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Hay ídolos tangibles que tienen forma, como los ídolos que rompió Ibrahim. Esos ídolos también perduran en nuestros días, los podemos encontrar aquí en Sevilla, en las iglesias, en lo que sacan en las procesiones. El problema de la idolatría es que ellos adoran a un ídolo porque ese ídolo representa algo. Ese ídolo representa algo y les recuerda algo. Pero el problema es que acaban olvidando lo que representa y adoran directamente al ídolo. Eso es como los idólatras de entre los Quraysh, los mushrikun, que pretendían que asociaban dioses con Allah con la pretensión de que esos dioses les otorgaban cercanía a Allah, eran como intercesores entre ellos y Allah. Es como que ellos consideran que no tienen acceso a la divinidad y adoraban ídolos con la pretensión de que les acercaba a Allah en proximidad, en cercanía. Esto es una ley del Corán. La idolatría, cuando adoras un ídolo físico, estás adorando un símbolo, porque crees que ese ídolo representa algo o te recuerda a algo. Pero aquello que representa, aquello que te recuerda, acaba siendo olvidado y adoras directamente al ídolo. El dinero, o sea, hay ídolos intangibles, hay ídolos que no tienen forma, pero que tienen el mismo significado. Y son ídolos que los musulmanes tenemos que evitar y que son parte de los ídolos y de la idolatría, de esa milla que se ha establecido en el mundo, que es absolutamente rigurosa, en la que no hay misericordia y que nos fuerzan o nos quieren forzar a seguirla totalmente. El dinero es un ídolo también, pero no es un ídolo porque no es un ídolo como en el caso de los hijos de Israel, que cuando Allah los liberó de Egipto, lo primero que hicieron fue, cuando Musa se ausentó y dejó a su hermano Harún al cargo de ellos, lo primero que hicieron es, había un tal Samirí, me voy a extender pero merece la pena mencionarlo, el Corán menciona a un tal As-Samirí, que era un hombre que se había fijado en la huella del caballo de Jibril, y un hombre que supo que esa huella, tomando tierra de esa huella, si la arrojaba sobre algo, era como que le daba vida. Entonces incitó a los Banu Israel y ellos fundieron las joyas que habían recuperado,
que habían traído de Egipto, fundieron las joyas, es decir, el oro básicamente, que habían conseguido rescatar de Egipto, que incluso habían robado, fundieron las joyas y con ese oro hicieron la forma de un becerro. Luego Samirí arrojó algo de la huella del caballo de Jibril y produjo que el becerro emitiera algo similar al mugido de un becerro. Con lo cual teníamos dos elementos, la magia y la adoración del oro, y se pusieron a adorarlo. En esta época nosotros decimos, el dinero es un ídolo. Lo es en el sentido de los que adoraban el oro, pero lo es también, y casi peor, en el sentido de que el dinero es como esos ídolos que se supone que nos recuerdan algo o que representan algo. Cuando había pesetas, todos podemos recordar que se decía, bueno, todos no, los que estábamos en esa época, los muy jóvenes no. El Banco de España pagará al portador de este billete la cantidad de 100 pesetas, que era 100 pesetas de plata supuestamente. Entonces, ese papel representaba un valor. Pero llega un momento que eso se empieza a utilizar y se olvida el valor que representa. Hoy en día no solo adoramos el oro del becerro de oro, sino que adoramos una moneda que simboliza ese valor que tradicionalmente y que antiguamente la gente adoraba, porque la gente adora las cosas de este mundo, las cosas que valen. Allah menciona en el Corán, entre los shahawat, entre las pasiones, el oro y la plata. Entonces hay muchos ídolos, pero hay ídolos acerca de los cuales los musulmanes tenemos que tener mucho cuidado con ellos. No somos islamistas ni terroristas, waliadu billah, no estamos en guerra con nadie, estamos llamando a la humanidad a lo mismo que los esclaviza, a liberarse de lo mismo que a ellos mismos los esclaviza. Luego no estamos en guerra contra nadie, pero no podemos aceptar la milla de los kufar. No podemos aceptar su milla con sus templos, con sus ídolos y hacer lo que ellos hacen. Porque si hacemos eso, estaremos entre los injustos. Ahora le dice, sallallahu alaihi wasallam, si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha llegado, y Allah nos habla, cuando Allah le habla en el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam, nos está hablando a nosotros. Si seguimos los deseos de los kufar después de lo que nosotros sabemos, no tendremos ante Allah ningún aliado ni nadie que nos defienda. De manera que no nos podemos quejar. El éxito y la victoria están en manos de Allah totalmente, pero Allah se lo concede a aquellos de sus siervos que lo adoran. Y tenemos que acordarnos de una cosa. Allah dice en el Corán que lo único que no perdona es el shirk, es asociar algo con él. Lo único que no perdona es la idolatría, que le confiramos a algo o a alguien atributos que pertenecen a Allah, como el poder, la divinidad, el conocimiento, etcétera, etcétera. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة